Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy, como habrán visto por el título tan intrigante, vamos a sumergirnos en una historia que ha estado dando mucho de qué hablar, y es que Ande y Kerem literalmente desatan el caos en la noche de Now. Prepárense porque esto promete ser un recorrido lleno de sorpresas, momentos de infarto y por supuesto, mucho chisme jugoso. Si les gusta estar al día con todo lo relacionado con sus celebridades favoritas y los eventos que marcan la pauta, entonces están en el lugar correcto. Y antes de que nos adentremos en la maraña de esta noche caótica, les quiero recordar algo súper importante: si aún no lo han hecho, denle ese botón rojo de suscribirse. Es completamente gratis, les permite no perderse ninguno de nuestros vídeos y, de verdad, nos ayudan un montón a seguir trayéndoles contenido que les encante. Así que ya saben, clic y continuamos. El título de hoy es directo y explosivo: Ande y Kerem desatan el caos en la noche de Now. Now, para quienes no estén tan familiarizados, es esa plataforma de streaming que está revolucionando la forma en que consumimos contenido audiovisual, y cuando dos nombres tan potentes como Ande Erçel y Kerem Bürsin se unen para un proyecto, las expectativas se disparan. Pero aquí no hablamos solo de un proyecto, hablamos de un evento, de una noche que se ha convertido en el epicentro de las conversaciones, los titulares y sí, también de mucha especulación. ¿Qué fue lo que pasó exactamente? ¿Fueron ellos los protagonistas de este caos, o estuvieron involucrados de alguna manera? ¿Se trató de un evento público, algo privado que se filtró, o quizás una estrategia de marketing audaz? Esa es la pregunta del millón, y hoy vamos a intentar desgranar esta historia paso a paso, analizando las pistas, las reacciones y las posibles implicaciones. Prepárense porque vamos a desentrañar el misterio detrás de esta noche de caos protagonizada, de una u otra forma, por Ande y Kerem. Hemos estado siguiendo de cerca todo lo que rodea a Ande Erçel y Kerem Bürsin, y es que desde que protagonizaron juntos esa serie que conquistó corazones a nivel mundial, su química en pantalla y fuera de ella se ha mantenido como un tema de interés constante. Ahora, con este titular tan llamativo, Ande y Kerem desatan el caos en la noche de Now, la curiosidad se desborda. No se trata de una simple aparición, sino de un evento que ha generado revuelo. Para empezar, debemos considerar qué significa desatar el caos. Podría ser algo positivo como una ovación ensordecedora, o algo más negativo como una controversia o un malentendido. La verdad es que en el mundo del espectáculo el caos a menudo se traduce en atención masiva. Y si hablamos de Ande y Kerem, ambos son maestros en capturar esa atención. Lo primero que llama la atención es la mención de la noche de Now. Esto sugiere que el evento tuvo lugar en el contexto de alguna presentación, estreno o celebración relacionada con la plataforma Now. Now, como sabemos, está apostando fuerte por contenido original y a menudo sus lanzamientos vienen acompañados de eventos de gran calibre, con alfombras rojas, invitados VIP y, por supuesto, la presencia estelar de sus protagonistas. La pregunta es, ¿qué tipo de caos pudieron haber desatado? Si pensamos en Ande Erçel, su presencia es sinónimo de elegancia, estilo y un magnetismo que atrapa. Por otro lado, Kerem Bürsin irradia carisma, energía y una personalidad que cautiva. Juntos, la combinación es explosiva. ¿Podría el caos referirse a la reacción del público ante su aparición conjunta? Imaginen la emoción de los fans al verlos juntos de nuevo, quizás en un evento de presentación de un nuevo proyecto en Now. Las redes sociales sin duda habrían explotado con fotos, vídeos y comentarios. Los gritos, la histeria colectiva de los seguidores, la avalancha de publicaciones en Instagram, Twitter, TikTok, eso podría ser una forma de caos controlada, pero caótica al fin y al cabo para quienes intentan procesar tanta emoción. Pero también existe la posibilidad de que el caos vaya más allá de la euforia de los fans. Podría tratarse de un evento inesperado, un momento que tomó a todos por sorpresa. Por ejemplo, se presentó un nuevo proyecto en el que ambos participan y la revelación fue tan impactante que generó un revuelo. O tal vez, y esto es solo especulación, hubo algún tipo de declaración o anuncio que cambió las expectativas o generó debate. En el mundo del entretenimiento, las filtraciones o los anuncios sorpresa pueden ser verdaderos terremotos mediáticos. Analicemos los posibles escenarios. Supongamos que Now estaba celebrando un evento de lanzamiento importante, quizás de una nueva serie o película que reúne a Ande y Kerem. La expectativa estaría por las nubes. Cuando ambos aparecen juntos, la multitud enloquece.
Los flashes de las cámaras no paran, los teléfonos se levantan para capturar cada instante y en cuestión de segundos, las redes sociales ya están inundadas con el hashtag de la noche. Esto sin duda es una forma de caos, un caos de admiración, de emoción desbordada, de celebración. Los fans que los shippean desde su anterior proyecto estarían en éxtasis, y quienes siguen sus carreras individualmente estarían ansiosos por ver qué tienen preparado. Ahora, vayamos a una dimensión un poco más intrigante. ¿Qué si el caos se refiere a algo más allá de la simple expectación? Podría ser un desacuerdo público, un momento de tensión, o incluso una controversia inesperada. Es importante recordar que a pesar de su imagen pública, las celebridades también tienen sus altibajos, y a veces estos momentos, aunque sean breves, pueden ser magnificados por los medios y las redes sociales. Si Hande y Kerem protagonizaron algún tipo de incidente, por pequeño que fuera, en la noche de Now, la repercusión sería inmensa. Sin embargo, hasta ahora la información que ha circulado tiende a sugerir un impacto más positivo y de gran expectación. Consideremos el poder de Now como plataforma. Al ser una plataforma de streaming, sus lanzamientos suelen ser muy esperados. Un evento de presentación en el que Hande y Kerem son las estrellas principales seguramente habría generado un gran interés mediático. Los periodistas estarían allí cubriendo cada detalle, esperando declaraciones exclusivas, y los fans, a través de las redes sociales, estarían viviendo el evento minuto a minuto. El caos en este contexto podría ser la explosión de contenido que inundó Internet después del evento. Fotos de su vestimenta, detalles de sus entrevistas, especulaciones sobre su futuro juntos, todo eso contribuye a crear una atmósfera de caos informativo. Otra perspectiva es pensar en el impacto que un proyecto en Now podría tener para Hande y Kerem. Si están colaborando en algo nuevo, este evento de presentación sería crucial. Y si esa colaboración es tan ambiciosa o sorprendente que generó un revuelo, entonces el caos podría ser la respuesta del público ante la magnitud de la noticia. Tal vez se trata de un género completamente nuevo para ellos, o de una historia que desafía convencionalismos. La sorpresa y la originalidad son factores clave para generar un impacto así. Es interesante cómo el término caos puede tener tantas interpretaciones en el contexto del entretenimiento. Puede ser la alegría desbordada de los fans, la intensidad de las reacciones ante una noticia impactante o incluso, en algunos casos, una situación que requiere ser manejada con cuidado. Lo que está claro es que cuando Hande y Kerem están involucrados, la atención está garantizada. Y si a eso le sumamos la plataforma Now, estamos hablando de un evento con potencial para romper Internet. En el fondo, este titular nos invita a pensar en el poder de las estrellas y cómo su mera presencia puede transformar un evento en un fenómeno. Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de las figuras más queridas y seguidas en el panorama turco y su unión, sea cual sea el contexto, siempre genera un gran interés. La noche de Now se convierte así en un escenario donde se fusionan el talento, la expectación y la reacción del público, creando esa atmósfera de caos que tanto nos fascina analizar. Ahora bien, ¿qué se espera de Now en este sentido? Las plataformas de streaming están constantemente buscando formas de destacar y atraer a la audiencia. Un evento protagonizado por Hande y Kerem, que genere un caos positivo, es una estrategia perfecta para generar buzz y mantener a la plataforma en el centro de la conversación. Se trata de crear un momento memorable que los espectadores quieran comentar, compartir y, por supuesto, ver lo que sea que hayan presentado. Podemos imaginar la escena, una alfombra roja repleta de personalidades, los fans gritando sus nombres y luego, en el escenario, Hande y Kerem, quizás anunciando un proyecto que dejará a todos boquiabiertos. Las redes sociales se convierten en el altavoz de este caos, amplificando cada detalle, cada gesto, cada palabra. Y nosotros, desde nuestro rincón de YouTube, estamos aquí para desmenuzar todo, para traerles la información y para, de paso, disfrutar del espectáculo. Recordemos que el mundo del entretenimiento es un ciclo constante de noticias, rumores y revelaciones. Y cuando se trata de figuras tan prominentes como Hande y Kerem, cada movimiento es analizado. El caos en la noche de Now, por lo tanto, no es solo un evento aislado, sino que se inserta en esta narrativa continua que rodea a estas celebridades. Es un capítulo más en la historia de su influencia y su capacidad para cautivar al público. En resumen, el titular, Hande y Kerem desatan el caos en la noche de Now,
nos habla de un evento de gran impacto, probablemente relacionado con un lanzamiento o una celebración de la plataforma Now, donde la presencia y las acciones de Ander Cell y Kerem Bürsin generaron una reacción masiva. Este caos puede interpretarse como una mezcla de euforia de los fans, un anuncio impactante o simplemente la atención mediática desbordada que estos dos artistas son capaces de generar. Lo que queda claro es que fue una noche que no pasó desapercibida. Y con esto, hemos llegado al final de nuestro análisis de esta intrigante noche. Esperamos que hayan disfrutado de este recorrido por las posibles razones detrás de este titular tan explosivo. Hemos explorado desde la euforia de los fans hasta la posibilidad de anuncios sorpresa, siempre manteniendo en mente el poder que Ande y Kerem, junto a la plataforma Now, tienen para generar este tipo de acontecimientos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Su tiempo y su atención son lo más valioso para nosotros. Nos encanta saber qué piensan, así que por favor, no duden en dejar sus comentarios abajo. ¿Ustedes qué creen que pasó en la noche de Now? ¿Tienen alguna teoría sobre el caos que desataron Ande y Kerem? Nos encantaría leer sus opiniones y debatir juntos. Y si este vídeo les ha parecido interesante, informativo o simplemente entretenido, les agradeceríamos enormemente si le dan un buen asterisco me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Ande y Kerem, o que les interese el mundo del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyar nuestro trabajo y asegurarse de que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.